Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Una disculpa, chicos. Temporada de reuniones y todas son en la tarde y uno quiere salir temprano y no se deja. A ver, chicos, una primera consulta. ¿Cómo van con el video que les dejé? Tal vez sí les quedó claro con respecto a a ciertos cálculos que nosotros hacemos en laboratorio. Profe, yo tengo una duda. Sí, En la claro. parte donde dice realizar una carta de control. En esa parte yo estuve viendo videos en YouTube, pero salen que hay con algunos datos y datos que no tenemos. Ya. Sí, por lo general una tabla de control, una carta, perdón, de control, sí la necesitamos ciertos datos, ¿no? Desviaciones estándar y todo eso. Pero eso es para cuando tenemos todo un proceso. En este caso, lo que necesitamos es simplemente para hacerla en un equipo que está seteado a un valor de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, ese valor es nuestra línea media, ¿no? Nuestra línea de tendencia. Y lo que tenemos como desviación estándar, que es el más menos 3 grados, ese sería nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Entonces, nosotros lo que hacemos es trazar nuestra línea de tendencia, la central, ¿no? Dibujamos las dos líneas, la 3 grados mayor, 3 grados menor, esos son los límites, y esa es nuestra carta de control. Entonces, digamos, ustedes van a trabajar con ese equipo, diario, ¿no? Entonces, diario van a ver si sigue manteniéndose en ese intervalo y van a ir poniendo los puntitos, ¿sí? Digamos, en algún momento, en lugar de dar 35 y 3, en lugar de dar 38, ustedes ven que el equipo está en 40 grados, entonces ahí ya sabemos que está saliendo de control, ¿no? Y hay que hacer calibración, habrá que hacer diferentes actividades con el equipo, ¿no? En este caso, como es una incubadora, por lo general hay que revisar la parte eléctrica, por qué está saliéndose de control, ¿sí? Pero en este caso, para este ejemplo, es simplemente ubicar la línea de tendencia y los máximos y mínimos, nada más. Listo, profe. Ya. ¿Ustedes reciben quimiometría? No, ¿verdad? En la posteridad. No, profe. Bueno, sí les voy a ir dejando pequeñas cápsulas para que ustedes vayan revisando esta parte que tiene que ver con la validación de los experimentos. Ustedes sí van a recibir, eso sí, en instrumental, la parte de validación, ¿no? De identificar. Pero sí es importante que ustedes ya vayan eh, identificando estos parámetros, ¿no? Exactitud, coeficiente de variación, recuperación, parámetros de control, ¿no? Que tengan una idea para que el próximo semestre no les vaya a caer de sorpresa ninguno de estos datos y los puedan manejar muy fácilmente. Entonces, sí, mi idea es que igual, o sea, nos vayamos un poquito entrenando en todo este tipo de cálculos que nosotros los vamos a tener que hacer, ¿no? Siempre, independientemente del área donde estemos, siempre hay que hacer. En unos casos será muy seguido y en otros casos será bastante eventual, pero de que hay que hacerlos, hay que hacerlos. ¿Ya? ¿Han tenido algún otro inconveniente? No sé si sí estaba claro la explicación que les dejé. Sí, profe, sí estuvo claro. Listo. Si hay alguna duda, avísame, por favor. ¿Qué pasa? Repetir lo del laboratorio. No entendí muy bien, disculpe. ¿Repetir qué cosa?
Exactamente qué cosa. Lo que acabo de explicar, lo que pasa es que me conecté un poquito tarde, no entendí bien, Ah, especialmente lo de ok. la carta de... Sí, les decía que en el caso de la carta de control, lo que nosotros, o mejor dicho, cómo lo van a ustedes a manejar es simplemente con el valor medio, que es el de temperatura que tienen en el ejercicio, y los máximos y mínimos de mi carta de control van a ser justamente la desviación estándar que manejan ahí, que es de 3 grados. Entonces, sí, para cuando nosotros tenemos un proceso que es un poquito más largo, sí tenemos que hacer más estadística. Pero en este caso, como ya tenemos el valor medio y la desviación estándar, con eso es suficiente para que nosotros hagamos nuestra cartita, ¿no? Y eso quiere decir dibujar nuestra línea media y dibujar las dos líneas superiores. Entonces, ustedes si quieren pueden dibujar en una semana tal vez, que se van a hacer el control, ¿no? Por lo general, nos entregan esta cartita que ustedes van a hacer, ¿no? Nos la entregan tal vez por un mes, ¿no? Y ustedes van a ir poniendo los puntitos que van determinando cada día para ir controlando cómo funciona el equipo. Entonces, en este caso, lo único que hacemos es la cartita, ¿sí? Es decir, nuestras 3 líneas ubicaditas de allí en Excel puede ser, o en Word, ¿sí? Ubicando las temperaturas, ¿no? La seteada del equipo, ¿no? Y el error que estamos esperando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a revisar un poquito más con respecto a las curvas de valoración, ¿no es cierto? Porque, bueno, nosotros hemos hecho ejercicios únicamente con respecto a ya tener los valores finales, pero identificar todas las partes y las diferencias de nuestras curvas siempre nos va a ayudar a poder identificar el proceso que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, permítanme. Entonces, siempre partimos, cuando hablamos del estudio de estas curvas, siempre partimos de mi condición ideal, que sería un ácido fuerte y una base fuerte, ¿sí? Esta sería mi condición ideal. ¿Por qué? Porque no tengo, ¿no?, procesos de hidrólisis después, sino que una vez que mi ácido es neutralizado, los iones están ahí completos sin volver a reaccionar entre ellos. Entonces, esta es la parte eh, más sencilla, ¿no es cierto? La parte ideal, ¿sí? ¿Qué encontramos en esta curva de valoración? ¿No? Nosotros encontramos una primera fase que es donde tenemos el exceso de ácido fuerte, ¿sí? Tenemos el punto de equivalencia, donde en esta zona, el punto de equivalencia es justo este valor, ¿no? Aquí en 7, para este ejemplo, ¿sí? Pero dentro de este punto de equivalencia vamos a encontrar nosotros el punto final de una valoración colorimétrica, ¿sí? Entonces, mi valoración colorimétrica, bien identificado el indicador, lo tenemos que encontrar aquí, dentro de mi zona de equivalencia, ¿no? Y luego tenemos una tercera zona que tiene ya un exceso de base fuerte. Cuando creamos una curva de valoración, ¿sí? Por lo general esperamos tener el doble, ¿no?, del volumen inicial, ¿sí? Por ejemplo, si mi volumen inicial es de 25 mililitros, más o menos esperamos hacer hasta unos 50 mililitros, ¿ya? Hablando de mililitros agregados de la base, ¿sí? Y bueno, la idea de tener nuestra curva completa es justamente poder identificar si solo tenemos un punto de equivalencia o
si tenemos, por ejemplo, 2 o 3, dependiendo el ácido que podamos tener, ¿no? En algunos casos, hacer mi curva de valoración me puede también ayudar a definir el ácido que yo tengo ahí. Si yo no solamente puse una tirita de pH y sé que es un ácido, hacer mi curva me puede ayudar a definir, mira, tengo una zona de equivalencia bastante amplia, ¿no? El punto de equivalencia está en 7, entonces es un ácido fuerte, ¿sí? Tengo varios puntos de equivalencia, entonces estoy hablando de que tengo un ácido poliprótico, ¿no? Tengo una zona de equivalencia angosta, ligeramente hacia pHs ácidos, entonces estoy hablando de un punto de un ácido débil, ¿sí? Entonces, mi curva de valoración me puede dar todo ese tipo de información, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Aquí tenemos cómo vamos nosotros a identificar, ¿no? Nuestros primeros datos que tenemos en cualquier curva de valoración es la cantidad de mi ácido que está presente, ¿sí? En este caso son 10 mililitros. Por lo general, este dato que nosotros tenemos aquí es el que buscamos, ¿sí? Por eso es que en algunos casos se lo llama titulación, porque le queremos dar un título a este ácido, ¿ya? Lo que sí siempre tenemos que conocer es la identidad y la concentración de mi valorante, ¿no? De la sustancia que está aquí, que por lo general, ¿no? La forma correcta de trabajar es que yo en mi Erlenmeyer ponga mi sustancia desconocida y en mi bureta ponga la sustancia que sí conozco, ¿sí? Entonces, en este caso, en mi bureta, en el valorante, está la base, ¿no? Con una concentración dada. Todo esto yo tengo que saber, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Si tenemos ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, lo que se espera es que formen cloruro de sodio y agua, ¿no? Nosotros conocemos que el cloruro de sodio en agua se disocia en iones sodio y iones cloruro, ¿sí? Y que a su vez estos de aquí no tienen ningún proceso de hidrólisis, entonces ahí se termina mi ecuación, ¿sí? Conforme yo tengo, digamos, aquí una cantidad X de moles, entonces cada una va a irse consumiendo poco a poco con el hidróxido que voy añadiendo hasta que se acabe el ácido, ¿sí? Y en el momento en que ya se acaba el ácido, pues van a predominar los iones OH. Ahí es donde observo un cambio brusco en el pH que debe reflejarse en el indicador que yo estoy utilizando, ¿sí? Si estoy haciéndolo con equipo, con un potenciómetro, pHímetro, pues es mucho más sencillo porque encontraré un valor de 7, ¿no? Pero si no, tengo que estar muy pendiente del color de mi indicador, ¿sí? Y por lo general, lo que nosotros tenemos, pues suele ser un exceso, ¿no? Siempre se suele, sobre todo cuando se construye la curva, siempre se suele tener un exceso en el hidróxido y también un exceso en el ácido, ¿no? Un exceso en el ácido al inicio de la valoración y al final, en cambio, es un exceso en el OH, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que poder identificar bien para poder calcular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En primera instancia, lo que tenemos es exceso de H más, ¿no es cierto? Por eso tenemos nuestro ácido. Entonces, poco a poco nosotros estamos cambiando o neutralizando ese valor de pH, ¿sí? Y podemos calcular la concentración o el valor de pH con la relación de las moles que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, podemos construir nuestra curva de esta manera. En este caso, tenemos el cálculo con miliequivalentes, ¿no?
los 1000 equivalentes de ácido clorhídrico inicial menos los que se van consumiendo, hay que dividirlos para el volumen de ácido inicial más el volumen que se va agregando, ¿sí? Esto es importante porque por lo general existen a veces ejercicios que nos dicen que, ¿cómo decirlo? Que no tomemos en cuenta el volumen de base agregado, pero eso depende si la concentración de la base es realmente alta, ¿sí? Por lo general suelen estar en valores similares de concentración. Y entonces, en estos valores similares no es conveniente para nada olvidar el volumen de base que vamos agregando, ¿sí? Resumiéndolo, lo podemos escribir de esta manera, ¿no? El volumen de ácido por su normalidad o por la molaridad, todo depende si trabajamos en 1000 equivalentes o en moles, menos el volumen del hidróxido multiplicado por su normalidad o molaridad, todo dividido para el volumen total, ¿no? El del hidróxido más del NaOH. ¿Sí? Permítanme un segundito. Ok. Con ese valor de la concentración del ácido en exceso, nosotros podemos calcular el pH, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir calculando cada uno de los puntos que van a construir mi figura, mi gráfica, mi curva de valoración, ¿sí? Voy poniendo, digamos, 10 mililitros, 5 mililitros, etcétera, del ácido con el valor de la concentración y tengo la concentración de ácido ahí, ¿no? Que me va a permitir calcular el pH. Y así lo voy haciendo punto por punto, ¿ya? Cuando llegamos al punto de equivalencia, en teoría, todo esto se consume y todo esto se convierte, mejor dicho, el ácido y el hidróxido se convierten en la sal, ¿sí? Como les mencionaba una vez más, esta sal de ácido y base fuerte no se hidrolizan, por lo tanto, ¿sí? La cantidad de H's más va a ser igual a la cantidad de OH's y eso se cumple cuando es un pH de 7, ¿sí? Podemos hacer el cálculo si ustedes quieren, sería identificar, ¿no? Mejor dicho, sí, verificar que ya no existe exceso de OHs en relación con los H's más y viceversa, ¿sí? Sino que tienen la misma concentración. Una vez que ya pasamos el punto de pH 7, ahora tenemos un exceso de base, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En el caso de nuestro Erlenmeyer, nosotros vamos a ver el cambio de coloración y dependiendo del indicador, una coloración intensa, muy, muy intensa, ¿no? Como les decía, fenolftaleína es uno de los que más utilizamos, entonces pasa de un transparente al punto de equivalencia que es un ligero tono rosado, muy, muy ligerito, o sea, simplemente es una tonalidad que notamos, ¿ya? Y con una gota más tenemos un fucsia bastante intensa, ¿sí? Espérame un segundito, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Hacemos el cálculo igualito y en este caso vamos a calcular la concentración en exceso de la base.
vamos a ver los 1000 equivalentes agregados de OH, ¿no? Los totales, menos los que se consumieron en el ácido, justamente los que cuando obtuvimos el cambio de color, ¿no? Vamos a dividir para el volumen total y de esa manera vamos a tener la concentración de OH o la concentración de la base fuerte. Aplicamos nuestra definición de pOH y vamos a tener la concentración de OHs y como sabemos que pH es igual a 14 menos pOH, podemos tener el valor de pH, ¿sí? Entonces, igual, una vez que pasamos el punto de equivalencia, cada mililitro que podemos ir agregando lo podemos seguir calculando y también dibujando, ¿no? Y de esa manera podemos construir la, la curva de valoración. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok. Entonces, Sí. en resumen, ¿no es cierto? En mi curva en mi curva de valoración vamos a tener primero el punto inicial, ¿no? Es decir, exactamente la concentración del ácido fuerte me va a decir el pH que tiene, ¿no? La zona intermedia, ¿sí? Checomanche checa el coche, el Checomanche checa el choque de coche chocado. Parangateriquirimícuaro. Gracias, Brenda. Entonces les decía, ¿no? Nosotros tenemos, ¿sí? Nuestro punto inicial, que es exactamente el valor de pH de la solución, ¿sí? Sin que ocurra nada. Los puntos intermedios antes de llegar al punto de equivalencia, que podemos irlos construyendo con los cálculos que vieron hace un ratito, ¿no? Podemos ir identificando cada valor y cada adición de hidróxido y cada valor de pH que llega a tener, ¿sí? El punto de equivalencia, que para este caso es muy fácil de encontrar porque va a ser un valor de 7, ¿no? Y pasado el punto de equivalencia, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, digamos, el punto de equivalencia lo encontramos cuando añadimos 20 mililitros. Entonces añadimos 20.5 mililitros y desde ahí comenzamos a crear nuestra zona pasada el punto de equivalencia. ¿Sí? Sí. La ventaja, chicos, de poder hacer nosotros nuestra curva de titulación, ¿no? Cuando tenemos todos los datos y lo podemos hacer para poder comparar con ella otro tipo de soluciones. La ventaja, les decía, es que nosotros podemos establecer nuestra ecuación en Excel, ¿sí? Le vamos dando la fórmula, ¿no? Y luego arrastramos la fórmula y simplemente ya le decimos que la grafique. Entonces, esa es una ventaja, porque pues como la fórmula se mantiene en toda la zona inicial hasta llegar al punto
de equivalencia. Entonces tengo ahí una sola fórmula, ¿no? Que se va repitiendo, entonces me genera muchos puntos que yo puedo ubicar para la curva. Encuentro la de valor de 7 y de ahí empleo la otra curva, ¿sí? Mejor dicho, la otra ecuación. Y me genera el resto de la curva. Entonces, en Excel va a ser muy sencillo que nosotros podamos hacer eso, ¿sí? En laboratorio va a depender un poquito de bueno, ubicar muy bien nuestro punto de equivalencia depende mucho del indicador que nosotros utilicemos, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy, muy conscientes de qué es lo que queremos valorar, ¿sí? Si tenemos dudas y no tenemos un equipo para hacer nuestra valoración, necesitamos entonces utilizar un indicador que sea de un espectro más amplio, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos hacer es utilizar papel tornasol, ¿no? Cada ciertas adiciones para ir identificando más o menos, tener una idea del valor de pH que tenemos, ¿sí? Y de ahí sí poder identificar el indicador más adecuado, cuando definitivamente desconocemos de la naturaleza de nuestro ácido, ¿sí? Ok, entonces esa es como les decía, la más sencilla, ¿sí? Ahora vamos con cuando tenemos ácido débil, ¿ya? En este caso, ¿no? Lo que nosotros tenemos es igual una región donde tenemos exceso de ácido débil, pero tenemos un pequeño inconveniente. Conforme añadimos hidróxido, estamos formando sal, ¿sí? Sal de ácido débil y base fuerte, que como ya habíamos visto, genera una solución amortiguadora o reguladora de pH. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es este comportamiento desde acá, ¿sí? Esta línea punteada, esa es la que debería darnos el ácido, pero al tener contacto con el hidróxido y formar una solución amortiguadora, vemos que el pH sube, ¿sí? Y entonces tenemos una región que se la conoce como una región buffer o amortiguadora o una región reguladora, ¿ya? Y es por esta región que se forma que nuestra zona de equivalencia se ve reducida, ¿sí? No es tan amplia como cuando tenemos ácido fuerte y base fuerte, sino que está más chiquitita, como ustedes la ven aquí, ¿sí? Y es justamente por la hidrólisis que puede llegar a tener el ácido. Entonces, tenemos nuestra zona del punto de equivalencia, ¿no? Donde tenemos justo el mayor poder amortiguador de nuestra sal, ¿sí? Tenemos el proceso de hidrólisis y una vez que pasamos eso, tenemos un exceso de base fuerte, ¿sí? Aquí sí se comporta igual que en el caso anterior, ¿ya? Entonces, vamos ahí. ¿Qué es lo que o cómo vamos a construir nuestra gráfica con esta información? Sí, primero en este caso sí necesitamos información adicional, no solamente las concentraciones y el volumen que estamos añadiendo, sino que necesitamos la identidad de nuestro ácido, porque con eso voy a necesitar o voy a buscar la constante de acidez del mismo, ¿sí? Que está por aquí. En este caso, nuestro mejor ejemplo, casi siempre cuando hablamos de ácido débil, utilizamos el ácido acético como ejemplo, ¿sí? Y esto se debe pues a que primero es bastante sencillo de encontrar, sí, es bastante económico, bastante sencillo de encontrar. Al ser un ácido orgánico, nos aseguramos que presenta las características que estamos aquí estudiando, ¿ya?
Entonces, una vez que comenzamos nuestra reacción, el ácido, ¿no?, que está representado como HA, más del hidróxido, ¿no?, van a ir generando la sal, ¿sí? La sal de ácido débil y base fuerte, ¿sí? Entonces, ojo, antes de llegar a la zona de equivalencia, tenemos un exceso de ácido débil, ¿sí?, que todavía no reaccionó, más la sal que recién se forma, ¿sí? Y es por eso que nosotros tenemos una solución buffer, una solución amortiguadora, porque tenemos justamente la mezcla conveniente, ideal para que se forme esa solución amortiguadora, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es ir calculando el valor de pH conforme vamos añadiendo la sal, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto, ¿no?, anteriormente esta ecuación, ¿sí?, que es la de nuestra ley de acción de masas, ¿sí? De aquí, si ustedes recuerdan y aplicamos logaritmo, sale la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Y entonces, aquí me falta corregir, porque no le estaba poniendo con mayúscula la concentración del ácido en exceso, ¿ya? Y con mayúscula la concentración de la sal formada. Entonces, en cada punto, ¿no?, que nosotros podemos calcular, lo que vamos a tener para la sal en exceso es el volumen, ¿no?, o los 1000 equivalentes del ácido, ¿sí?, menos los 1000 equivalentes del hidróxido, dividido para el volumen total, ¿no? O también lo podemos escribir de la siguiente manera: el volumen multiplicado por la normalidad o molaridad, dependiendo con qué tipo de unidades queremos trabajar, ¿no?, del ácido, menos el volumen por la normalidad de la base, ¿no? Todo dividido para el volumen total, el del ácido en mi Erlenmeyer y el de la base que voy añadiendo, ¿sí? Ahora, la concentración de la sal que se va formando va a ser igual a la concentración que yo le pongo de hidróxido por el volumen que le estoy poniendo de hidróxido, dividido para el volumen total, ¿ya? Entonces, tengo la concentración de la sal, tengo la concentración del ácido, con mi constante puedo encontrar la concentración de H más y puedo encontrar el pH a cada punto que yo quiera ir determinando hasta antes del punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces, esta zona intermedia, es una zona amortiguadora, ¿no es cierto? Vamos a identificar que tenemos valores de pH mayores a los que se esperaría con el ácido solito, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Ajá. de lo que ahorita vimos, ¿fue del punto inicial del ácido débil o el medio? El ácido débil, ¿sí? Justo este de aquí. Toda esa parte prácticamente. Sí, toda esta parte, ajá. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, ponerle 20 mililitros, ¿no es cierto? Y hacer el cálculo y vamos a tener esta partecita. Oh, ya, profe. Gracias. Ujú. Sí, todo es esto justo antes del punto de equivalencia, ¿ya? Ahora, cuando ya llego al punto de equivalencia, teóricamente, y esto le voy a poner aquí como una flechita, en teoría, se debe consumir todo esto, ¿sí? Entonces, por eso está tachadito aquí, porque todo esto, en teoría, una vez más, debió convertirse en esto, ¿sí?
en la sal del ácido débil. Pero, como ustedes saben, mi ácido débil se hidroliza, ¿sí? Se vuelve a separar. Vuelvo a tener Na más y A menos. Y este A menos, ¿qué es lo que hace? Con el agua forma nuevamente ácido, ¿sí? Y entonces libera, y este de aquí es el importante, OHs. Es por eso que mi punto de equivalencia, en lugar de encontrarse en el valor de 7, que es donde lo esperaríamos, se encuentra en valores de pH ligeramente alcalinos, ¿no? De 8 punto algo, ¿sí? Es justamente por el proceso de aquí, por la hidrólisis, ¿ya? Entonces, en el punto de equivalencia, ¿no? Mi teoría dice que se consume todo. Todo lo que estaba se debió haber consumido, ¿no? En la realidad, pues sí, se consume, pero se vuelve a disociar y vuelve a generar ácido, ¿sí? Este ácido de aquí no es el que aporta el pH, sino la liberación de H más y OH. Entonces, como nosotros ya vimos, ¿no? Podemos calcular el pH con esta ecuación, ¿sí? Donde dice que la concentración de H más va a ser igual a mi constante de hidrólisis por la concentración de la sal, ¿sí? Entonces, la concentración de la sal, ¿no? Va a ser el volumen multiplicado por la normalidad de todo el ácido que está presente, dividido para el volumen total, ¿sí? Del ácido y del hidróxido añadido. O también puede ser el volumen multiplicado por la concentración del hidróxido, ¿sí? Dividido para el volumen total, porque las moles, en teoría, son las mismas, ¿no? Las moles que tenía aquí se consumieron con las moles que tenía acá, ¿sí? Y ahí de esta manera tengo la concentración de la sal, de esta de aquí, ¿ya? Esta multiplicaré por la constante, ¿sí? Que yo tengo que está tabulada, le saco la raíz, tengo la concentración de H más y puedo sacar el logaritmo, cambiarle de signo y tener el pH al cual mi ácido se tituló con el hidróxido, ¿sí? A donde en teoría todo se consumió. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, tal vez le podríamos realizar esto o sea, literalmente graficando una nueva curva así desde cero, poniéndole, por ejemplo, datos como ácido carbónico en tantos ml, por así decirle. Ya. Podemos hacer un ejercicio, bueno, sí, hacerle el ejercicio con respecto a esto, ¿ya? Déjenme ver si puedo partir la pantalla e irle haciendo. Permítanme un segundito. Creo que sí puedo. Déjenme ver. A ver. No.
Ya voy a... Sí, le vamos descomponiendo, creo yo, para poder hacerle. ¿Sí? Pero bueno. Ya, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es sí traer a colación nuestras ecuaciones que ya fuimos viendo, ¿no es cierto? Con respecto a concentraciones, perdón, a pH en soluciones de ácido base, a pHs en este caso de la concentración de misales, ¿sí? Que está formándose, ¿no? Tomando en consideración lo que estamos observando, ¿sí? Y una última zona es pasado el punto de equivalencia, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es igual que en el caso de ácido fuerte y base fuerte, cuando la base está en exceso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es justamente la concentración de OHs que está en exceso y va a estar dada por toda la que estamos poniendo en nuestro sistema, ¿sí? Menos la que tenemos o la que consumió el ácido dividido para el volumen total, ¿no? De esa manera tenemos el valor del pOH, ¿sí? Y en este caso, como ya no se... podemos sacar, perdón, el logaritmo, ¿no? De la concentración en exceso tenemos el OH y restamos de 14 y tenemos el pH, ¿sí? En este caso, como ya la sal ya se consumió totalmente, ¿no? Nosotros seguimos añadiendo OHs y el equilibrio se está pasando de aquí para acá. Entonces ya no me está reflejando una mayor cantidad de OHs, una cantidad diferente a la que yo estoy añadiendo. Por eso yo ya puedo ocupar esta ecuación. ¿Sí? Entonces, permítanme, de una vez resumimos y hacemos un ejemplo con ácido débil, ¿no? Entonces, primero tenemos el punto inicial, que es el valor de pH del ácido débil, ¿sí? Que ese nosotros lo podemos calcular tranquilamente sacando la raíz de la constante de acidez por su concentración, ¿no? Ese es el punto inicial. Los puntos intermedios, antes del punto de equivalencia, tenemos que considerar que la solución que se forma es una solución amortiguadora, ¿sí? Entonces aquí ocupamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Una vez que llegamos al punto de equivalencia, utilizamos o consideramos la hidrólisis de la sal, ¿sí? Y una vez que pasamos el punto de equivalencia, lo que necesitamos es considerar el exceso de hidróxido, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para los puntos 2, 3 y 4 debemos tomar en cuenta que la reacción va avanzando, ¿sí? Todavía no está llegando a su fin, entonces todo esto son varios cálculos, ¿sí? Igual el volumen también va cambiando porque vamos añadiendo, ¿no? El punto inicial sí es un punto fijo, ¿ya? Igual, depende del indicador también, que podamos identificar muy bien nuestra zona de equivalencia, ¿sí? Debemos buscar, o bueno, muchas de las veces para lo que otro de las utilidades de mis curvas de valoración es identificar el valor de pH donde está la zona de equivalencia para poder encontrar el indicador adecuado, ¿sí? Entonces también me sirve en ese sentido realizar una curva de valoración. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Entonces permítanme hacer un ejercicio, ¿ya?
Hagámosle en OneNote, porque si no, solamente escribo en negro y la verdad es que es medio... A ver. Permítanme un segundito nada más. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos aquí. Sí, solamente para identificar el proceso, tenemos este triangulito representa nuestro Erlenmeyer. Esa flechita representa la bureta, ¿sí? Ay, creo que ya llovió. No se deja. Pero bueno. Exacto. Sí, entonces, hablando de colores, les decía, ¿no? Que con la fenolftaleína podemos llegar a conseguir un color más intenso que este morado. Un color fucsia bastante intenso. Ya, pero bueno, vamos. Tenemos aquí, sí, si gustan, hacemos el ejemplo del ácido carbónico. La verdad es que no trabajamos cuando hacemos nuestra explicación con ácido carbónico porque es justo una situación complicada con él. Primera cosa, tenemos un ácido débil, ¿sí? Y segundo, es diprótico, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver que tenemos curvas de valoración vamos a tener dos zonas de equivalencia, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con el ácido acético mismo, para que quede claro más que todo, ¿ya? Entonces, aquí en nuestro Erlenmeyer tenemos ácido acético. ¿Qué tenemos de ácido acético? 50 ml, ¿sí? De concentración 1 molar, ¿ya? Del ácido. Perdón. CO3, CH3, COH. ¿Ya? Y en nuestra bureta, ¿qué tenemos? Tenemos hidróxido de sodio, ¿no? De concentración también 1 molar. ¿Sí? Entonces, vamos ahí. Vamos a tratar de hacer nuestra figurita y van a ver que ustedes lo pueden hacer que les voy a encargar, ¿no? Yo voy a poner aquí los datitos y ustedes la van a dibujar en Excel. ¿Ya? Entonces, primera cosa, tenemos nuestro primer punto, ¿no? Voy a ponerle aquí. Punto 1, ¿sí? El pH del ácido. ¿Ya? Y recordando, permítanme un segundito, que la constante de acidez es de 1.8 por 10 a la menos 5. ¿No? Constante de acidez 1.8 por 10 a la menos 5. Ya. Ahora sí.
Entonces, primer punto, pH del ácido, ¿sí? Concentración de H más será igual a la raíz de la constante de acidez por la concentración del ácido, ¿ya? H más será igual a la raíz de la constante de acidez 1.8 por 10 a la menos 5 por la concentración del ácido, que es 1 molar. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto, por favor? 4,24 por 10 a la menos 3. Muchas gracias. 4.24 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y entonces pH es igual a menos el logaritmo de 4.24 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos da? Nos da 2,37. Ya, 2.37. Ya, primer valor de pH con el que voy a comenzar mi curva. Como habíamos mencionado, el punto 1 es solito, es un punto único que nosotros hacemos. ¿Ya? No es un valor, no vamos a usar ¿cómo decirlo? Esta misma ecuación para los siguientes valores. Entonces, con otro colorcito, vamos a dibujar punto. Y le voy a ir poniendo punto 2, ¿ya? Punto 1, volumen de hidróxido igual a 0 mililitros. ¿Sí? Punto 2, volumen de hidróxido igual a 10 mililitros. Comencemos con 10 mililitros. ¿Sí? Entonces, ¿no? Nos queda concentración en exceso ¿de quién? ¿Del ácido, profe? Sí, exactamente, del ácido, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que calcular, ¿no es cierto? Porque necesitamos la concentración del ácido en exceso, ¿sí? Necesitamos la constante, que esa sí la tenemos, necesitamos la concentración de la sal, la concentración, ya no quiero rayar. ¿Por qué no quiere rayar? Qué raro. Ya. La concentración de la sal y bueno, la constante, ¿no? Porque esa es mi ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, necesito la concentración del ácido en exceso será igual, será igual al número de moles del ácido totales, ¿sí? Que es el volumen del ácido. ¿Cuánto teníamos de volumen del ácido? 50 mililitros, ¿verdad? Sí. 50 mililitros, 0,05 litros por la concentración del ácido, que es 1, menos la concentración del hidróxido, ¿no es cierto? Que son 10 mililitros, 0.01 por la concentración, que es 1 molar, y todo dividido para el volumen total, que sería 0.06. ¿Sí? Entonces tenemos ahí la concentración en exceso. ¿Ya? Me sale 0,67. Exactamente, 0.67. ¿Sí? Esta es la concentración del ácido en exceso. La concentración de la sal será igual a la misma cantidad de hidróxido, es decir, 0.01 dividido para 0.06.
0.17. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, 0,17. 0.17. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ocupamos nuestra ecuación. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Que la concentración de H es más será igual a la constante de acidez, ¿sí? Por la concentración del ácido en exceso dividido para la concentración de la sal, ¿ya? Entonces es 1.8 por 10 a la menos 5. La verdad es que esto es más laborioso que difícil, ¿no? La concentración del ácido 67 dividido para 0.17 y esto, ¿cuánto nos da? 7.09 por 10 a la menos 5. 7.09 por 10 a la menos 5. ¿Ya? ¿Y el pH entonces? $4.15. 4,15. 4.15. Muchas gracias. Entonces, si ven, nuestro primer punto nos daba un valor de pH de 2.37. Le agregamos 10 mililitros y vamos a 4.15, ¿no? Entonces, ahí es un cambio importante, ¿sí? Pero vamos a ver cómo pasa si mi volumen, ¿no? Va a ser de 20 mililitros, ¿sí? Entonces, voy a poner punto 3. Y ese solamente pongo punto 3, volumen del hidróxido igual a 20 mililitros, ¿no? Y me va a dar un pH de ¿cuánto? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿dónde cambiamos? Aquí sería 2, aquí sería 7, ¿sí? Aquí sería 2, aquí sería 7. ¿Ya? Una pregunta, profe. Ujú. Esos, o sea, esos 0.02 bueno, los 2 mililitros que les ponemos, 20 mililitros, perdón, sería como que, ¿cómo me explico? En otro experimento, porque ya están los 10 mililitros que agregamos antes. En total nos serían 30 en el total del ácido y la base. No, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden que nosotros estamos trabajando en el mismo experimento, ¿no? Entonces pusimos 10 mililitros y me dio este valor de pH. Pongo otros 10 mililitros que me da un total de 20, ¿no? Y voy a calcular el pH con ese cambio, ¿sí? Pero es en el mismo experimento. Entonces en total sería 10 mililitros más, mejor dicho, son 10 mililitros más que en total me darían 20. ¿Sí? Ah, ya, entonces agregamos solo 10 mililitros y ahí serían 20 con eso. Ajá. Ya, ¿Sí? ya. Después sigo poniendo 10 más y así lo voy a seguir haciendo, ¿ya? Entonces, lo que les iba a comentar, justo donde ustedes ven que estoy rayando, yo esta fórmula la puedo meter en Excel, ¿sí? Y pues ir cambiando justamente estos datitos, ¿sí? Y entonces, Excel va a hacer el resto de cálculos y me va a dar el valor de pH, ¿ya? Ya les voy a mostrar una plantilla de Excel. Bueno, porque hoy no, pero les voy a mostrar para que ustedes vean que se puede hacer así. Profe, una consulta. En este caso también no podríamos resolverle con la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Sí, exactamente. Sí, recuerden, Henderson-Hasselbalch es ya aplicado al logaritmo a esta expresión. Entonces, si ustedes quieren, pueden utilizar, ¿sí? PK menos Profe, pero más logaritmo de la sal sobre concentración del ácido. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es aplicado al logaritmo a esta y tienen esta.
Entonces, como ustedes quieran, si ustedes quieren aquí calcular primero H más y luego sacan el pH, bien, o si no, directamente aplican esta de acá. ¿Sí? Les va a dar lo mismo. Tiene que darles lo mismo. Si no da lo mismo, es Ya porque ya listo, lo hicieron profe. mal. Pero otra consulta, ¿esto es aplicable solo en qué casos? Porque esto, lo que tengo entendido, no siempre se le aplica eso. Henderson-Hasselbalch solamente para soluciones amortiguadoras. Entonces, en este caso, solo antes de llegar al punto de equivalencia. Solo ahí Ya, tenemos solución amortiguadora, ¿ya? gracias, profe. Entonces, no sé si ya le hicieron cambiándole. Pero aquí me da 0,43. ¿Sí? Aquí me da 0,33. Y el pH me da 4,63. Sí, fijaránse, revísenle, ¿no? Si le ponemos 20 mililitros, entonces el total sería 70 mililitros, 0,7, ¿sí? La concentración de ácido me daría 0,43, la concentración de la sal 0,33, ¿ya? Y aplico la ecuación de Henderson-Hasselbalch y me da un pH de 4,67. Aquí podemos ver justamente cómo funciona mi solución amortiguadora. Miren, ¿no? Con 10 mililitros de cero, ¿no? De mi valor original, con 10 mililitros, cambió 2 unidades de pH, ¿sí? Hasta 4,15. Aquí estoy poniendo 10 mililitros más y miren, solamente cambió 0,5 unidades de pH. ¿Sí? Entonces ahí se ve la capacidad amortiguadora. Profe, Mande. en la concentración de la sal de 20 mililitros, me da 0,28. A ver, 2. Sí, tiene razón. Sí, tienen razón. Entonces aquí, ¿dónde está mi borrador? Ya, aquí es 29, ¿verdad? Con el... Sí, 0,29. Ya. Y entonces, ¿el valor de pH cuánto sale? Me sale a mí 4,57. ¿Sí? Sí, profe. Ya, chévere. Vamos entonces, un punto más, punto 4. ¿Sí? Cuando ustedes dibujen, van a dibujar volumen con pH, ¿no es cierto? pH en el eje de las Y, volumen en el eje de las X. Y van a ver cómo les queda una linda curva, la verdad. Hidróxido de sodio, en este caso es 30 mililitros totales, ¿sí? Le puse 10 más del caso anterior. Y entonces vamos a ver el pH. Le voy a ir cambiando en azulito. ¿Ya? Aquí sería 3, aquí sería 8, aquí sería 3 y aquí sería 8. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿cuánto nos sale? Como les decía, la verdad es que es más laborioso por el tema Sale de... 0,1.
¿0 punto cuánto? 25. ¿Sí? 0.25. Déjenme ver un segundito. Sí, exactamente. ¿Sí? 25. Y aquí... 38, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces... por 1.8 menos 5 logaritmo me da el valor de pH de 4.92. El pH es 4,93. Sí, dependiendo de los decimales, ¿no? Como yo iba arrastrando el decimal, creo que me dio este valor. ¿Sí? En el último decimal variación no hay mayor problema. ¿Listo? Y vamos a hacer así mismo el número 4. Perdón, el punto 5. ¿Sí? Cuando mi volumen de hidróxido añadido es de 40 mililitros. ¿Ya? Entonces tengo aquí 4, 9, 4, 9. Entonces me da 0.11. Y 0.44. Muchas gracias. 0.44. ¿Ya? Entonces, el pH me da igual a 5.35. Sí, profe. Listo. Entonces, ya tenemos 5 puntos para nuestra curva, ¿no? ¿Cómo? Ahí depende mucho qué tan definida quiera su curva, ¿no? Le pueden ir poniendo más puntitos, a lo mejor de 5 en 5, de 1 en 1, ya depende de ustedes, ¿no? Igual como también si meten la fórmula Excel, entonces también van a poder hacer más rápido los cálculos, ¿sí? Pero suele ser, ¿cómo decirlo? Suele ser interesante poner un valor bastante cercano a la neutralidad para poder tener bien definida mi curvita, ¿sí? La curva de valoración. Entonces eso vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con un punto, ¿sí? Cuando el volumen de hidróxido añadido es igual a 49 mililitros, ¿ya? Entonces aquí será igual 0,049 y aquí será 9.9. Igual acá será 4,9, 0.049, 0, aquí no el punto, perdón. ¿Sí? Será el dato de 0.099. Y aquí igual. 0.099. ¿Ya? ¿Para qué vamos a tener un valor bien definido? ¿Sí? De hecho, por eso nos ayuda. Cuando nos acercamos al punto de equivalencia, es recomendable ponerle
añadir, mejor dicho, cantidades más pequeñitas para poder definir muy bien nuestra curva de valoración. ¿Sí? Entonces, aquí me da 0.01. Sí, profe. Ya, gracias. Y aquí me tiene que dar 0.49. ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, ahora sí, 0.1. Entonces, aquí vemos que el valor de pH es igual a 6.44. Sí, entonces ese valor me ayuda a identificar, ¿no? A tener un poquito más definida mi curva, ¿ya? Y de ahí vamos a pasarnos a encontrar el punto de equivalencia, ¿sí? Es decir, el valor de pH cuando ocupamos 50 mililitros en total de hidróxido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Necesito punto, este era el punto 6, este será el punto 7 de mi curva, volumen igual a 50, volumen de NaOH, 50 mililitros, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál define mi valor de pH? ¿No? DH más va a ser igual a la constante de hidrólisis por la concentración de la sal. Por la concentración de la sal. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar este valor. La concentración de la sal será igual a al número de moles de hidróxido, puede ser. Entonces, tengo 50, 0.05 mililitros de hidróxido por la concentración dividido para el volumen total, que es 0.100 mililitros. ¿Sí? Entonces, la concentración de la sal será igual a 0,5. exacto, ¿sí? 0.5, ¿no? Molar. ¿Ya? Y aquí yo necesito mi constante de hidrólisis de la sal. ¿Sí? Que debe estar en función de mi constante de acidez. ¿Ya? Y entonces lo encontramos de la siguiente manera. A ver. Mi constante de hidrólisis de la sal la tendremos así, constante W, constante de acidez, por la constante de basicidad o de hidrólisis en este caso, ¿sí? Porque es del proceso contrario. Entonces, esta constante de hidrólisis, ¿sí? Será igual a la constante del agua dividido por la constante de acidez. Constante del agua, 1 por 10 a la menos 14 dividido para 1 por, no, ¿cuánto era? 1.8, ¿verdad?
Sí. Pero 1.8. Gracias. 1.8 por 10 a la menos 5 y me da que mi constante es de 5,5 por 10 a la menos 10. 5.5 por 10 a la menos 10. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, este valor lo reemplazamos aquí. Raíz de 5.5 por 10 a la menos 10 multiplicado por la concentración de la sal, 0.5, y me da 5,24 por 10 a la menos 3. 5.24 por 10 a la menos 3. ¿Seguro? No, profe, perdón. A mí me dio 1.6 por 10 a la menos 5. 1,65 por 10 a la menos 5, perdón. Ya. A ver. Y aquí estoy cometiendo un error, claro que sí. A ver. Ya. Este es de OHs. ¿Sí? Porque estoy viendo desde el punto de vista de la base. ¿Sí? Entonces, ¿nos daba cuánto? 1.66 por 10 a la menos 5. 1.66 por 10 a la menos 5. Ya, OHs. ¿Cuánto me da en POH? 4.78. ¿Y en pH? 9.22. 9.22. Sí, estamos bien. Entonces, como vemos, el valor de pH nos va a dar, ¿no? Mucho más hacia la parte básica, ¿sí? En el caso de nuestra sal de ácido débil. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Si no se cayeron por allá hay decimales y todo esto. Profe, ¿y el punto de equivalencia qué pH sería? En este caso es de un pH de 9. ¿Sí? Justo el punto de equivalencia es cuando se consume todo el hidróxido. ¿Sí? Ya, profe. Entonces, ya nos faltaría la última zona nada más, que sería del exceso, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner como punto 8, ¿no?
un volumen de hidróxido total de 60 ml, ¿sí? Y entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es calcular el exceso de la base, ¿no? Entonces, la concentración de la base en exceso será igual, ¿no? A lo que estamos poniendo total de la base, 0,06 por la concentración de 1, menos el ácido que se consumió, 0,05 por 1, sobre el volumen total, que es 0,11. ¿Sí? Sí. Y entonces me queda 0,06, 0,05 para 0,11. 0,09. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y entonces esto es igual a OH. Menos. Le saco el logaritmo. ¿Sí? Y le saco el logaritmo. Y le resto de 14 y me da que el pH es de 12,96. ¿Sí, chicos y chicas? Sí, profe. Listo. Y entonces ya tenemos el punto en exceso. Si queremos podemos seguir haciendo este mismo cálculo, ¿no? Con 70 mililitros, con 80, con 90 y así, hasta completar los 100 para poder tener toda la curva bien dibujadita. ¿Ya? Entonces a los 100 mililitros ya la curva está bien definida. Sí, ahí tenemos la curva completa. En los 100 mililitros porque, como les decía, ¿no? Si mi volumen inicial es de 50, ¿sí? Y tenemos la misma concentración, entonces la curva se define completamente al valor, al doble del volumen, ¿sí? Al añadir, en realidad, 150. A lo mejor hecho tener un volumen total de 150, 100 de hidróxido, el doble del ácido. Profe, ¿podría repetir lo que dijo, por favor? Que les decía, ¿no? Que para que ustedes puedan definir, o mejor dicho, les quede bien clarita la curva, bien dibujadita la forma, el volumen final, o mejor dicho, el volumen total de hidróxido que deberían añadir es de 100 mililitros. ¿Sí? Entonces le pueden poner otra más de 70, 80, 90, hasta 100. Y que por lo general ese valor corresponde al doble del ácido que ustedes están poniendo. Entonces, si ponen 100 mililitros perdón, 50 de ácido, ponen el doble de la sal, para que tengan su curva bien definida, ¿no? Esto es simplemente para hacer la curva, ¿ya? Siempre y Profe, cuando las concentraciones sean iguales. ¿Mande? otra pregunta. La clase de las valoraciones nos había dicho 3, las que eran entre base y ácido fuerte, ácido débil y una base fuerte, y ácido fuerte y una base débil, ¿cierto? Pero en este caso, en esta clase, solo nos dio 2, nos faltó la de la fuerte y base débil. Exactamente. ¿Es lo contrario o cómo sería? Sí, la verdad es que sí, o sea, haríamos lo mismo, pero en lugar de que ustedes comiencen aquí con el H+, lo comenzarían con el OH, ¿no es cierto?
recuerden que cuando tenemos una base débil que se va a titular con ácido fuerte, entonces vamos a partir de valores de pOH, valores básicos, ¿no? Entonces ocupamos la primera parte, o mi primer punto, la misma ecuación, pero definida por OH, ¿no es cierto? La concentración de OH será igual a la raíz de la constante de basicidad por la concentración de mi base. ¿Ya? Tengo el primer punto. De ahí añado ácido, 10 mililitros. Igual voy a tener que utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Y voy a ir viendo el exceso que me queda todavía de base y la concentración de la sal que se forma, ¿no? De ahí lo demás del proceso es igualito, ¿sí? Igual que en este caso también formamos una solución amortiguadora en la primera zona antes del punto de equivalencia. Entonces ocupamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Igualito que aquí, pero con la base, ¿no? Y después ya encontramos el punto de equivalencia, en donde tenemos que considerar la concentración de la sal. Y por último, los últimos puntos estarán definidos con la concentración del exceso de ácido, ¿sí? Igual como esta última partecita de aquí. Entonces, los cálculos son muy, muy parecidos, ¿no? Para ese caso. Pero la diferencia está en que voy a ir reemplazando, donde tenga H's más, voy a ir reemplazando por OH's, y donde tenga constantes de acidez, tendré que utilizar la constante de basicidad. De ahí es igualito el cálculo. Ya, profe, gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda? Ok, chicos, entonces si no hay preguntas, ¿no? El día viernes hacemos un taller, ¿ya? Donde ahí supongo que a lo mejor pueden salir alguna otra duda. ¿Sí? Es el jueves, profe. Ay, perdón, el jueves. Y quiero hacerles venir el viernes. Así. El jueves, sí, chicos, por favor. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿El video o el experimento que dejó pendiente es para el jueves mismo? Sí. Ya, profe, gracias. Sí, en este caso no necesitamos, o sí, yo creo que en este caso no es necesario video, lo que sí tienen que hacer es practicar, ¿no? El cálculo que ustedes tienen, ¿sí? Entonces recuerden, en el aula virtual está la guía con los datos con los que ustedes tienen que trabajar, pero se parecen muchísimo a los del video. Sí, entonces ahí ustedes revisen bien el video y van haciendo sus cálculos. ¿Alguna otra duda, chicas y chicos? No, profe. Ok, entonces, No, profe. listo. Igual, como ustedes saben, cualquier duda que vaya saliendo me avisan, ¿ya? Y entonces nos vemos el día, seguro que no quieren vernos el viernes también, el día jueves, ¿ya? Gracias, profe. A ustedes, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, que pasen bien, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, cuídense. Hasta luego, profe. Nos vemos.